A esta hora de la mañana contactamos con la doctora Eva García Fabre, embajadora del Ecuador en Lima y también muy conocedora de comercio exterior porque ha sido además ministra de producción en el anterior gobierno. Doctora García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por tenerla como siempre en el telediario. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Solo decir que soy ex Ex embajadora de embajador, Ecuador en Perú. tiene razón, hasta hace pocos días. Muchas gracias por la aclaración. Doctora, usted ha estado muy vinculada a la oficina comercial, pero también a actividades que tienen que ver con el comercio exterior. Y uno de los retos que tiene el gobierno actual es que podamos entrar a la denominada Alianza del Pacífico. Hay ciertos procedimientos y protocolos que hay que cumplir, entre esos estas denominadas mesas técnicas. Y uno de esos pasos previos también fue el llegar a ciertos consensos, sobre todo arancelarios con México, para poder acceder a esto. ¿Cuánto tenemos que trabajar casa adentro, doctora, para que podamos entrar en este nuevo mercado internacional que es los países con una mayor capacidad de consumo en este lado del Pacífico Sur? Sí, buenos días. Sí, la Alianza del Pacífico es un área muy importante, usted bien lo ha dicho, es un mercado por lo pronto de 230 millones de habitantes. Concentra muchísimo de la producción y el comercio internacional y además es un grupo, podríamos decir, privilegiado de la región porque tiene una serie de con países que son grandes mercados. O sea, la Alianza del Pacífico la tenemos que ver también como una vía para llegar nosotros uniendo ofertas que quizás al momento no sean suficientes, uniendo ofertas para llegar a los grandes mercados y vender más. A un país dolarizado como el nuestro es aumentar sus exportaciones. Y en ese sentido, la entrada a la Alianza del Pacífico va a, por un lado, a favorecernos en este sentido y por otro lado también en el tema competitividad y en hacer que las empresas mejoren sus procesos y mejoren su competitividad, que un poco se inserten en la globalización y algunas tendrán que reconvertir, pero es lo que toca en función de sobrevivir de la mejor manera. Y más en esta época, estamos en pandemia, pero hay que prepararse para la post-pandemia. Entonces, para nosotros es importante esto porque Ecuador aún no ingresa porque no termina de firmar un acuerdo con México. Con Chile se realizó una profundización y el año pasado quedó realmente terminado el requisito, se actualizó, se modernizó, se amplió este acuerdo, que siempre fue un buen acuerdo con Chile históricamente, y lo digo por haber estado en algunas de las negociaciones, lo conozco muy de cerca. Y bueno, tenemos ahora que esperar un poco porque tenemos primero pendiente esa negociación con México que debe darse. Y entiendo que está avanzando con la adhesión de Ecuador al CIADI, ya se ha dado un paso importantísimo porque la garantía para las inversiones también es importante y para cualquier desencuentro comercial. Entonces tenemos que, ahora estamos entre 5 candidatos adicionales que quieren entrar a este importante bloque y que son Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, y Ecuador es el primer país de la región que está en la fila. Entonces, depende ya de las negociaciones, de lo que se llegue con México. Creo que fue muy positivo este encuentro del presidente Lazo con eh, el representante de México. Creo que la imagen del país hará mucho para mejorar esta negociación y que por fin se pueda dar un acuerdo y podamos entrar como asociados y luego como miembros plenos. Doctora, son más o menos unos 250 millones de consumidores en estos 4 países de la costa del Pacífico Sur, pero nuestras economías no necesariamente son complementarias, en algunas competimos, digo, en productos, en producción, y allí es donde creo está los nudos críticos que denominan los negociadores, sobre todo con México, que me parece que tenemos ahí algunos inconvenientes porque ellos producen muchas de las materias primas que nosotros vendemos en nuestra canasta exportable. ¿Cuáles son esos nudos críticos que usted considera más difíciles de sobrepasar? Yo creo que, como le decía al inicio, todo convenio y todo acuerdo considera las partes sensibles.
hay que considerar también las asimetrías. México es una economía muy desarrollada, es un país grande, mucho más industrializado, y eso es lo que los negociadores deberán ejercer todo su poder negociador para poder llegar a quizás listas de paulatina desgravación, de desgravación lenta, de desgravación rápida, como suele hacerse en estos casos. Sí, somos competidores en algunos productos primarios y quizás la industria automotriz mexicana es muy poderosa respecto de la nuestra, y eso puede significar una afectación para la industria y todo lo que esto significa, pero también a la industria le toca reconvertirse y le toca hacer sacrificios y modernizarse, porque realmente todo esto, en fin de cuentas, va a mejorar la situación del consumidor, de la gran mayoría. Entonces, sí hay que pensar ya con una mente de mayor apertura y ver de qué manera pues se llega a alianzas o se reconvierte o se dirige su producción hacia otros mercados. El caso es que hay que ser competitivo. También estos procesos de negociación contribuyen, por otro lado, a sincerar la economía, ¿no? A saber que hay proteccionismos que ya no se pueden mantener, que las aperturas tampoco pueden ser indiscriminadas, pero que sí hay que ir poco a poco dejando a un lado el proteccionismo y abriendo la economía, porque si no, realmente nos vamos a quedar como ya ha pasado en algunos sectores y circunstancias. En la propia Alianza del Pacífico teníamos que haber entrado desde que se inició este proceso. Perú lo inició, invitó a Ecuador y Ecuador no quiso participar. Y mire, estamos abstrayendo de un mercado que por ahora significa el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina, ¿no? Realmente es la octava economía del mundo. O sea, es un grupo realmente poderoso y no puede sino beneficiarnos el pertenecer a este grupo de manera directa, indirecta y, ¿sabe qué? Pensando también en la época de pandemia y en la post-pandemia. O sea, es en todo sentido provechoso estar dentro del grupo. Doctora, usted que ha estado algún tiempo en la oficina diplomática de Ecuador en Lima, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, en el 2020 habría recibido más o menos unos 26.000 millones de inversión extranjera, muchísimo, pero muchísimo más que lo que hemos recibido nosotros en los últimos años. Pese a la crisis política y crisis sanitaria que vive Perú todavía, los mercados internacionales, más allá de los sustos que puede haber originado los primeros discursos del presidente Castillo, sigue siendo un mercado muy interesante. De esa experiencia que usted ha visto en el Perú, ¿cómo podemos nosotros aprender para que casa adentro seamos igual de interesantes para la inversión extranjera? Mire, yo creo que Ecuador tiene legislación excelente, una legislación de inversión con muchos incentivos que se fue perfeccionando, que hace 10 años comenzó a trabajarse. Yo fui ministra de Industrias y Productividad y nosotros perfeccionamos y abrimos más, porque toda norma tiene que actualizarse de acuerdo a los cambiantes y a las circunstancias cambiantes. Y abrimos más los sectores, perfeccionamos los contratos de inversión, las formas de invertir en la... Hay toda una gama de recursos para poder invertir y Ecuador tiene una legislación, solo por citarle, la ley de fomento productivo, la ley de desarrollo fronterizo, los contratos de inversión, la legislación para sedes, para polos de desarrollo, para alianzas público-privadas, solo por citar algunas. ¿Sí? Entonces, hay todo un marco normativo que da estabilidad a la inversión y eso es lo que hay que promover. Durante 2 años, 2 meses que estuve en la embajada en Perú, trabajamos intensamente con la oficina comercial del Proecuador, que es muy activa y que realmente se acopló a toda esa dinámica que se le impartió a la embajada, porque una embajada es una vitrina y tiene que trabajar por el comercio, por la inversión, además de todos los temas que le toca protocolarios, diplomáticos, etcétera, tiene que ser sobre todo una antena de promoción del país y eso fue lo que hicimos en Lima. Y tuvimos, créanme, muchísimo acercamiento con los gremios empresariales, promoviendo la normativa, muchos sorprendidos porque
A veces ni siquiera en el país se conoce que hay esta normativa, quizás hace falta difusión, porque a todo mundo le pareció atractivo, al extremo de que teníamos prevista una misión de la cúpula empresarial para traer a Ecuador, y en esto las condiciones sanitarias y luego el momento político nos lo impidieron, pero es un punto que está ahí pendiente. Tengo incluso contestaciones de los gremios en que dicen que debido a la emergencia nacional y sanitaria, así como la coyuntura política, lo dejaban para otro momento, pero de realizar esta misión, ¿no? Bien, ahí podemos ver que nosotros motivando podemos lograr traer inversión. Perú está en la fase de exportación de capitales. A veces las coyunturas políticas en todos lados provocan cierta incertidumbre y los capitales salen a sitios más seguros. Ecuador es un sitio seguro, pero además es un país vecino, pero además es un país miembro de la comunidad andina, que es un espacio común, trabajado durante 52 años con una normativa. Todo es perfectible, pero es una buena normativa que en el último año ha hecho tremendos progresos. Yo diría que lo que se podía hacer en 5 años lo ha hecho en 1 año, y soy testigo de esto porque la Embajada de Ecuador participó muchísimo con la Secretaría General de la Comunidad Andina, una secretaría con una dinámica muy particular. Ahora, pues como usted conoce, esto pasó a la presidencia pro tempore, pasó a Ecuador. Y ahí el presidente del Ecuador tiene un compromiso grande de impulsar la integración, pensando en cómo salir de la pandemia y cómo llegar exitosamente a la pospandemia, pero además unirse para preservar la democracia, porque tenemos países con situaciones políticas cambiantes. A veces el principal problema ahora con nuevos gobiernos es mantener la gobernabilidad y la democracia, ¿no? Doctora, según el Banco Central en su último boletín, hemos crecido más o menos un 9% en las exportaciones no petroleras del 2020 al 2021 y siguen pues en puntal la industria minera con 145%, el camarón con 6% y el banano evidentemente que es el producto estrella. Perú tiene mucha inversión y mucho desarrollo industrial, sobre todo minero y energético en algunos casos. ¿Podría, por ejemplo, interesarle este sector a esos grandes grupos empresariales peruanos para invertir en el Ecuador, por ejemplo? Por supuesto, Ecuador con seguridad jurídica, con una normativa que hay que conocerla, que hay que promoverla, que los propios empresarios tienen que promover esta normativa, tratar de mejorarla. Es muy fácil sentarse con cualquier gobierno y hacer propuestas y lograr mejorar. Todo es perfectible, pero debe haber esta voluntad. Ahora que tenemos un gobierno empresarial, el gobierno que ha hecho sus declaraciones de desarrollo y el empleo, un gobierno facilitador y simplificador, ya lo vemos con la cantidad de aranceles bajados. Entonces, creo que sí es posible que la inversión venga acá, y sí es posible en el área de minería. Perú tiene mucha inversión extranjera y tiene mucho know-how que a nosotros podía hacernos provechoso, ¿sí? Y tenemos incluso oportunidad de unir ofertas, como decía, ¿no? Quizás nuestra oferta en ciertos casos resulta pequeña para llegar a los grandes mercados, para llegar a China, para llegar a Estados Unidos y para aprovechar incluso convenios que nosotros no tenemos y que sí tienen estos países. Este país, en el caso de Perú, que es un país de la subregión, tendríamos un origen subregional que aprovechar, que ese es otro tema. No solo que tenemos un origen subregional que podemos demostrar, sino que además podemos también comerciar entre nosotros porque tenemos zona de libre comercio entre los dos países. Por eso Perú es un mercado muy importante. Y volviendo al tema de la inversión que usted me dice, yo sí veo que puede realizarse esto. Y ya digo, también depende de el impulso y la búsqueda que hagan los empresarios, porque traer inversión no es cuestión del gobierno, es cuestión de los empresarios apoyados por su gobierno, es distinto.
Doctora, a propósito que usted habla de este tema de la reducción de aranceles, la mayoría de los productores y exportadores son medianos y pequeños, que buscan mercado, buscan esa demanda en los mercados internacionales, pero no siempre tienen el contacto y un poco estas oficinas comerciales como ProExport o con la experiencia que usted tiene, está en eso de ayudar a encontrar el facilitador o el camino para llegar a esos puntos directos de la comercialización y evitar tanto intermediario. ¿Qué tan difícil se le está haciendo en Ecuador que estos medianos y pequeños exportadores puedan llegar al mercado directamente al consumidor, por ejemplo en el Grupo Andino? El Grupo Andino presenta muchas facilidades, una zona de libre comercio, pero lo que quizás deba haber es una simplificación de trámites mayor, quizás una infraestructura más moderna. Nuestras aduanas se han modernizado muchísimo y esto a través de los años es innegable que ha pasado, y realmente que abrir mercados es una tarea ardua, pero tenemos una oficina comercial muy activa. Mire, para productos farmacéuticos se ha trabajado bastante, se está trabajando cuando yo llegué en la entrada del BIRM, por ejemplo, que es un producto, un inmunológico que debe tener una demanda, pero suprema en estos tiempos de pandemia. Por dar un ejemplo, tenemos productos que entran y solo en el último año, se dio algo así como una inversión de 14 millones de dólares en nuevos negocios de pymes. O sea, se facilita también la entrada de productos de exportación de estas pequeñas y medianas, ¿no? ¿Qué más hicimos? Hemos hecho eventos de promoción comercial y de inversiones. 17 eventos se hicieron en 2 años, podría ser que es bastante, ¿no? Eventos de promoción comercial, webinars, ferias físicamente cuando se podía hacerlas, y mire que logramos realmente dar apoyo a las empresas, ser un facilitador del comercio, tener contacto con las autoridades cuando había un problema. Los hubo en pesca, los hubo en algunos productos agrícolas. Hemos estado ahí para resolver, conversando, dialogando, viendo qué proceso no se ha cumplido, de qué manera apoyábamos. Y a pesar de que las exportaciones se han contraído en muchas partes del mundo y muchos mercados se han cerrado prácticamente, con Perú nosotros tuvimos un 4% de incremento de las exportaciones no petroleras. Entonces, eso dice mucho de la potencialidad de este mercado. Si bien la balanza comercial todavía es negativa, eso es un desafío, volverla positiva, ¿no? Y como usted bien dice, pequeños y medianos pueden llegar. Yo sí creo que aquí tiene un papel muy importante los gremios. Los gremios deben apoyar a sus empresas y hacer una presencia, digamos, más significativa, ¿no? ¿Por qué no organizar misiones, encuentros? Veo que los organiza el Proecuador y he visto pocos de los gremios, sin que sea esto una crítica, es simplemente una sugerencia y una motivación, ¿no? Pero yo recuerdo haber trabajado en Cámara de Comercio 15 años y hacíamos ferias por lo menos y misiones comerciales por lo menos unas 4 al año, y grandes. Entonces, creo que también debe haber ahí un liderazgo gremial que organice a sus empresarios y les facilite, y que haya un diálogo incluso con sus pares. Por ejemplo, en este tema de la Alianza del Pacífico, en Perú hay un muy potente Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y eso puede servir también para unir fuerzas e ir allanando problemas y dificultades que los tiene todo proceso. Lo importante es la voluntad de poder resolverlo, ¿no? Y la decisión y la participación, por supuesto. ¿Ya? Esto es un desafío que sí, corresponde a los gobiernos las negociaciones, pero son los empresarios los que le van a dar vida o no a este acuerdo en caso de lograr entrar lo antes posible a la Alianza del Pacífico. Y en el caso del comercio y de la promoción y de los pequeños, ¿no? Sus organismos, sus gremios, son los que tienen que apoyarlos, representarlos, organizarlos para tener una presencia más significativa, una mejor imagen, mayores fortalezas, porque van a ir apoyados por su gremio. Y créame que en los 2 años y 2 meses en Perú, sí observé que los gremios eran muy potentes, que no solo opinaban en política y dialogaban con el gobierno,
sino que además organizaban muy bien a sus asociados, tanto en la parte comercial como en la parte de preparación, de capacitación, de información de procesos, manteniéndolos permanentemente al día en todo lo que pasaba, en las nuevas necesidades, nueva reglamentación. O sea, es una responsabilidad muy grande y que debería ser, pienso yo, ejercida, ¿no?, por quienes agrupan a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas.